Hola, buenos días. Soy el doctor Alan Yosaki Rodríguez Uy, de parte del programa de cirugía articular por la Universidad Autónoma de la UACH. Como profesor titular, el doctor Edmundo Berumen. El día de hoy vamos a revisar el tema de lesiones del ligamento cruzado posterior. Como introducción, tenemos que las lesiones del ligamento cruzado posterior van a representar el 3 al 20% de las lesiones ligamentarias de la rodilla. Con frecuencia, esta lesión suele acompañarse de otras lesiones ligamentarias, sobre todo del cruzado anterior o la esquina posterolateral. Esto, pues, por la naturaleza de la lesión, que suelen ser lesiones de alta energía. Las lesiones, el ligamento cruzado posterior es una estructura que va a ser un estabilizador en contra del movimiento posterior de la tibia respecto al fémur, especialmente en los grados de flexión de 60 a los 120 grados. Al igual que ocurre con el cruzado anterior, la insuficiencia de este ligamento va a alterar la biomecánica de la rodilla, generando una subluxación posterior de la tibia sobre el fémur, lo cual va a terminar llevando a que las cargas en el compartimiento medial y patelofemoral de la articulación de la rodilla aumenten, lo cual pues nos va a llevar, nos va a predisponer al desgaste prematuro del cartílago y pues a la artrosis de esta articulación. En la última década ha habido un aumento en el interés del estudio de la biomecánica del ligamento cruzado posterior, así como de sus implicaciones cuando hay una lesión del mismo y por qué es importante el restaurar la estabilidad posterior que da el ligamento y cómo realizar las técnicas de reconstrucción de forma adecuada para llevar a evitar estos cambios que ocurren con su ruptura. Como epidemiología, pues tenemos que, como comentamos, aproximadamente hasta el 16% de todas las lesiones. Es poco frecuente que ocurran lesiones aisladas del cruzado posterior, ya que como vemos, hasta el 60% de las rupturas del cruzado posterior se acompañan de una rodilla multiligamentaria. Y esto pues por lo que ya comentamos, ¿no? Que suelen ser lesiones de alta energía. En el contexto deportivo, el mecanismo típico es un golpe directo sobre la tibia proximal que la lleva pues con un impacto hacia posterior, ya sea una rodilla flexionada o una rodilla hiperextendida. La mayor incidencia de las lesiones del cruzado posterior se va a llevar en pacientes jóvenes y activos y sobre todo con predominio del sexo masculino. Como anatomía tenemos que el ligamento cruzado posterior se va a originar como observamos en la cara lateral del cóndilo medial. Eh, Va a tener dos fascículos o dos bandas, la anterolateral y la posteromedial. La anterolateral representa la banda más grande y resistente, la cual va a representar aproximadamente el 65% del volumen ligamentario. Y al igual que ocurre en el cruzado anterior, cada banda tiene su función en específico o su tensado máximo en cierta posición. La anterolateral va a encontrarse sobre todo tensa en la flexión, como vemos en la imagen de hasta arriba, bueno, se ve mejor en la imagen de abajo. Vemos como la banda anterolateral se encuentra tensionada en la flexión de la rodilla, mientras que la banda posteromedial se va a encontrar principalmente tensa en la extensión de la rodilla. Esto nos lleva obviamente a que al igual que ocurre en el cruzado anterior, vamos viendo cómo obviamente la tendencia va a ser a igual, ¿no? Querer reconstruir ambas bandas, porque al reconstruir una sola banda, pues estamos subtratando la estabilidad que genera. Va a tener aproximadamente 30-38 milímetros de longitud y de 10 a 13 milímetros de diámetro. Se va a insertar en la región de abajo, en lo que se llama el sulcus posterior tibial, que está más o menos de 10 a 11 a 15 milímetros debajo de la interlínea articular en el borde posterior de la tibia. La anatomía quirúrgica tenemos que, pues sobre todo es cuestión lo de los footprints. El footprint femoral, como ya comentamos, se va a comentar en la cara lateral del cóndilo medial, va a tener una forma ovalada o semilunar,
tienen un área aproximada de 120 a 150 milímetros cuadrados y obviamente el fascículo anterolateral va a ser más anterior y proximal, mientras que la banda posteromedial va a ser más posterior y distal que esta otra banda. El footprint tibial, pues como ya comentamos, está en el sulcus tibial posterior, 10 a 15 milímetros debajo de la línea articular, con un área aproximadamente de 120 a 220 milímetros cuadrados. ¿Y cuál es la importancia de los footprints? Que debemos de restaurar lo más que podamos estos footprints para poder dejar un inserto, bueno, en este caso un injerto en la reconstrucción lo más parecido al nativo y que cumpla exactamente la misma función que nuestro cruzado posterior nativo. La biomecánica del cruzado posterior, tenemos que es el ligamento más fuerte de la rodilla, que eso tolera una carga hasta de 2500 newtons bajo estrés. Va a proporcionar hasta el 95% de la resistencia de la traslación posterior y como ya comentamos, su máxima estabilidad la genera entre los 90 a los 120 grados de flexión. Durante actividades normales, como correr, cambios de dirección, brincar, el cruzado posterior suele tolerar cargas de 400 a 700 newtons. Si nos fijamos, está hasta una tercera parte debajo de su resistencia máxima, lo cual nos dice por qué se suele lesionar con mecanismos de tan alta energía. El ligamento, cuando se lastima o bueno, se rompe por completo el ligamento cruzado posterior, esto puede generar que haya una subluxación o una traslación posterior de la tibia sobre el fémur de hasta 12 milímetros en comparación a la rodilla en la que se encuentra intacto el ligamento cruzado posterior. Entonces vemos que pues sí es bastante, ¿no? Llega a ser hasta poquito más de 1 centímetro el grado de traslación que tiene la tibia respecto al fémur. El mecanismo de lesión tenemos típicamente cuatro lesiones, bueno, cuatro mecanismos. Uno es el trauma directo sobre una rodilla flexionada, lo que conocemos como el dashboard injury, que es pues básicamente con los choques, como vemos en la imagen de hasta arriba. Una caída sobre una rodilla flexionada, esta sobre todo pues en deportes, como vemos en la imagen del medio. Una hiperextensión de una rodilla, que es pues básicamente que con una rodilla hiper extendida haya un golpe directo en la rodilla hacia posterior, lo cual pues también lleva a la ruptura del ligamento. Y pues el trauma deportivo, que ya sea puede generarse tanto con la hiperflexión, con la hiperextensión o con mecanismos combinados. El diagnóstico, pues como todo, se va a basar tanto en el mecanismo, la exploración y los hallazgos en los estudios de imagen. La sospecha clínica, pues va a ser cualquier tipo de mecanismo como los que ya comentamos que haya tenido el paciente. La exploración, pues va a ser fundamental para evaluar la translocación y la subluxación posterior de la tibia y sobre todo para también ver si hay lesiones asociadas. Sin embargo, pues como en cualquier otra lesión, lo ideal es contar con estudios de imagen, particularmente ya sea resonancia magnética o radiografías con estrés. Sin embargo, pues lo ideal es la resonancia, ya que sabiendo que este tipo de lesiones se acompañan de otras lesiones ligamentarias, pues vale más la pena de una vez hacer la resonancia para detectar otras lesiones. Dentro de la exploración física tenemos cuatro maniobras principales. El sac-sign posterior, o también llamado cajón posterior por gravedad. En este vamos a pedir que el paciente acostado va a flexionar las rodillas a 90 grados y se va a ver que la rodilla en la que esté lesionado el ligamento cruzado posterior va a estar esta subluxación, como vemos en la imagen de arriba a la derecha. La rodilla, en este caso derecha, se encuentra la tuberosidad tibial más posterior que la otra rodilla, lo cual indica pues una subluxación posterior por gravedad. El Rawer test posterior o el cajón posterior se va a dar a 90 grados de flexión y se va a aplicar pues una fuerza posterior a la tibia. En esta tenemos que es la prueba clínica más sensible con una sensibilidad reportada hasta el 95%. El cuádriceps, bueno, el test de la contracción activa del cuádriceps. En este vamos a pedir que igual que el paciente es como un sac sign en el cual el paciente va a tener la rodilla flexionada y le pedimos que contraiga el cuádriceps. Entonces obviamente la contracción del cuádriceps va a hacer que se reduzca la tibia hacia anterior,
Entonces esto también es un indicio. Esta es la prueba, eh, no comenta que sea la más específica, pero tiene una gran especificidad para lesiones de cruzado posterior. Y por último, el dial test, que es un test que se va a hablar con el paciente en decúbito prono. Se va a pedir que flexione las rodillas a 30 y 90 grados y vamos a generar una rotación externa de la tibia. Eh, aquí va a ser positivo cuando hay un aumento de más de 10 grados de la rotación externa versus la contralateral. Y esto nos va a hablar sobre todo de lesiones tanto del cruzado posterior como de la esquina posterolateral. El diagnóstico por imagen, pues obviamente aquí principalmente es la resonancia. Los hallazgos va a ser, en la primera imagen vemos pues un ligamento cruzado sano. En la imagen de arriba a la derecha vemos ya sea una ruptura parcial o una discontinuidad parcial o un aumento de la señal. Es decir, esto puede ser compatible con una lesión o una ruptura parcial del ligamento cruzado posterior. En cambio, en la imagen de abajo vemos cómo pues básicamente se pierde toda la continuidad del cruzado posterior, en el cual pues podríamos estar hablando de una pues ya sea una lesión crónica o una ruptura completa. La clasificación de la subluxación posterior va a ser muy importante porque en base a esto vamos a determinar un tratamiento. Tenemos que hay 3 grados. En el grado 0 pues va a ser una rodilla normal. En el grado 1, bueno, perdón, esto se va a hacer obviamente con la prueba del cajón posterior y obviamente pues lo ideal como comentábamos ayer es con un con una ayuda, ya sea un acelerómetro, el catemil, etcétera. El grado 1 es una traslación menor a 5 milímetros y va a corresponder a lesiones parciales del cruzado. El grado 2 va a ser de 5, bueno, de 6 a 10 milímetros, lo cual ya nos va a hablar de una inestabilidad moderada, lo cual pues va a indicar seguramente una ruptura total del cruzado posterior. Y finalmente el grado 3 tiene una traslación posterior mayor a 10 milímetros, lo cual nos va a hablar 100% de una ruptura completa y sobre todo asociada seguramente a una lesión multiligamentaria, enfocándose pues a la esquina posterolateral. Bueno, ahora sí entrando un poquito a lo que es el manejo, tenemos el manejo conservador. El manejo conservador es una opción para ciertos tipos de pacientes bien seleccionados. Estos pacientes van a ser pacientes que tengan una estabilidad funcional y que no tengan otras lesiones asociadas. Básicamente hay 4 indicaciones para un manejo conservador. Las lesiones aisladas grado 1 y grado 2, en los cuales la traslación va a ser menor a los 10 milímetros, y pues pacientes que no tengan otras lesiones. Estos se ha visto un buen resultado en este tipo de pacientes. Las lesiones aisladas de grado 3 en pacientes de baja demanda, obviamente como sabemos pues una lesión de grado 3 se va a asociar a una inestabilidad inevitable. Sin embargo, si se considera pacientes pues de baja demanda funcional como pacientes pues ancianos o pacientes que no son candidatos por cuestiones de salud a la cirugía, también es una opción. La ausencia de inestabilidad, significativa, pues pacientes que no refieran o que no tengan episodios de inestabilidad también pueden ser candidatos a este tipo de tratamiento. Y pues la ausencia de lesiones asociadas. En presencia de cualquier otro tipo de de lesión asociada, ya sea cruzado anterior, menisco, esquina posterolateral o algún ligamento colateral, esto pues básicamente contraindica el manejo conservador. Entonces, eh, hay que tener pacientes muy bien seleccionados para este tipo de lesiones porque eh, no se puede tolerar pues la inestabilidad de la articulación en pacientes, sobre todo jóvenes y activos. El manejo conservador en qué consiste, pues básicamente son cuatro puntos. El brace funcional, que es un tipo de inmovilizador de rodilla, que si se fijan en la parte de atrás de la pantorrilla, tiene un estabilizador anterior que va a generar una traslocación anterior de la tibia, lo cual va a evitar esta subluxación que genera la ruptura del cruzado posterior. Una rehabilitación dirigida enfocada sobre todo en el fortalecimiento del cuádriceps para compensar esta inestabilidad.
modificaciones de la actividad obviamente y sobre todo pues una progresión funcional gradual para que el paciente vuelva a su funcionalidad. Diversos estudios han demostrado que con pacientes bien seleccionados, como lo veíamos, hay buenos resultados con el manejo conservador en pacientes con lesiones aisladas del cruzado posterior. Obviamente, pues enfocado a estos cuatro puntos de manejo que ya comentamos. Indicaciones quirúrgicas. Entonces, pasando a las indicaciones para el manejo quirúrgico, pues tenemos pacientes con lesiones de grado 3 que van a presentar pues una inestabilidad significativa, lesiones multiligamentarias de rodilla, un fracaso del tratamiento conservador. Esto quiere decir que el paciente por lo menos de 6 meses siga refiriendo sensación de inestabilidad en su vida normal o en su deporte y que siga habiendo dolor persistente, lo cual nos está hablando de pues una inestabilidad significativa. Presencia de avulsiones tibiales de la banda del cruzado posterior que esté muy desplazada y lo más importante pues pacientes jóvenes o pacientes atletas que requieran pues de esta estabilidad posterior de la rodilla. Es pues un hecho que van a requerir el manejo quirúrgico. El tiempo para la cirugía, pues tenemos dos formas. El tiempo en agudo, que son en las primeras 3 semanas, que esto se debe de realizar en pacientes con lesiones de rodillas multiligamentarias o con una inestabilidad severo para pues prevenir los cambios que va a generar esta inestabilidad tan importante que tenga la rodilla. Y la rodilla diferida, que es pues después de las 3 semanas, que es lo que se conoce como dejar enfriar la rodilla, que es sobre todo para lesiones que son aisladas del cruzado posterior y que queremos dejar que disminuya la inflamación para evitar sobre todo el riesgo de artrofibrosis y rigidez postquirúrgica. Las opciones quirúrgicas, pues tenemos básicamente cuatro. En esta plática nos vamos a enfocar en lo que es la reconstrucción del cruzado posterior, que pues es el procedimiento más utilizado en el cual vamos a utilizar ya sea autoinjertos o principalmente aloinjertos de cadavéricos para volver a replicar las inserciones y el recorrido del ligamento nativo. La reparación primaria pues va a ser solamente para abulsiones o para lesiones parciales en el cual haya un tejido viable para la reparación. La fijación de la abulsión en dado caso de que se trate de una abulsión desplazada y pues obviamente la reconstrucción multiligamentaria en el dado caso de que haya lesiones asociadas. Bueno, aquí vamos a entrar a las técnicas de reconstrucción. Tenemos básicamente dos, la que es de una sola haz y de doble, bueno, de una sola banda y de doble banda. Vamos a empezar con lo que es la banda sencilla. En la reconstrucción de banda sencilla se va a enfocar principalmente en reconstruir la anatomía del fascículo anterolateral, que como ya comentábamos era el más grande, que hasta el 65% del volumen, y es el principal estabilizador de la translocación posterior. Entonces esta reconstrucción se basa en replicar la natividad de la banda anterolateral. Es un procedimiento que va a utilizar un único túnel femoral y un único túnel tibial y pues que va a ser un injerto único, es decir, va a ser una sola banda. Esta técnica tiene la ventaja que es una técnica fácil, es una técnica reproducible, requiere menor tiempo y hay un menor riesgo de una confluencia de túneles en la región femoral por la presencia pues, de un solo túnel. Sin embargo, tenemos que, pues, obviamente, al igual que ocurre en el cruzado anterior, si solamente estamos replicando una banda, se tiene la teoría o ha habido estudios biomecánicos que apoyan que no se restaura de forma completa la función del fascículo posteromedial, que como ya comentábamos, era el que se encuentra sobre todo tenso en la extensión. Ahorita vamos a hablar un poco más de los resultados que hay. Y la técnica de doble as, pues tenemos que va a buscar reconstruir la banda anterolateral y la posteromedial. Tienen las características que pues van a ser dos túneles. En la tibia puede ser sea ya nada más uno o dos. Y pues obviamente esta tiene la ventaja teórica que replica la banda posterolateral y perdón, la anterolateral y la posteromedial, replicando la tensión que hay tanto en extensión como en la flexión.
tiene la limitación que es una técnica pues más compleja, requiere de mayor tiempo y pues hay el riesgo de la convergencia de túneles óseos. Muy bien, entonces hice esta pequeña revisión de algunos artículos que nos habla de cuáles son los resultados de la banda simple, bueno, la banda sencilla, la banda doble, y vemos que en estos tres estudios, el primer estudio de Kennedy en el 2014 evaluó 18 rodillas, fue un estudio biomecánico en rodillas cadavéricas y en este se demostró que la doble banda sí restauró mejor la cinemática, bueno, sí, la cinemática posterior de la rodilla, pero pues fue un estudio cadavérico. Eh, Key de 2016 evaluó 414 pacientes, fue un metaanálisis y en esta se demostró que la doble banda mostró una menor laxitud posterior, sin embargo no hubo diferencias funcionales en los pacientes. Chu en 2019 con 98 pacientes hizo un estudio clínico comparativo y vio que los resultados clínicos a largo plazo fueron exactamente, pues, bueno, fueron muy similares entre la banda sencilla y la banda doble. Migliorini en 2022 con 601 pacientes hizo un metaanálisis donde se vio que la doble banda tuvo un mejor control de la traslación posterior, sin embargo al igual vio que no hubo resultados clínicos significativos. Y Dasari en 2023 con 483 pacientes hizo una revisión sistemática donde no encontró tampoco diferencias funcionales significativas, lo cual concluimos que la doble banda parece ser biomecánicamente superior, sin embargo pues la evidencia actual no demuestra una ventaja clara funcional de la doble a la banda sencilla. Pasando con lo que es la fijación tibial, que es otro tema importante, tenemos dos técnicas de fijar el injerto en la región tibial, lo que es un túnel transtibial y la técnica inlay. Eh, lo normal podría decirse la técnica transtibial, pero tiene un gran inconveniente. Entonces, en este vamos a hacer un túnel tibial que va a ir pues, desde la región anterior de la tibia proximal hasta la región de la inserción del footprint tibial del cruzado posterior. Sin embargo, al momento de pasar el injerto, aquí tenemos un gran inconveniente que es el killer turn, que es pues, como la vuelta de la muerte, que es este gran ángulo agudo que hace el injerto al salir del túnel tibial, lo cual puede llevar a un aumento de la fricción, un desgaste y una posible ruptura y laxitud del cruzado por este ángulo que hace. Por lo cual después se desarrolló la técnica inlay que consistía en colocar el injerto directamente en la superficie posterior de la tibia proximal sin meterlo al túnel. Esto pues tiene la ventaja teórica que elimina el killer turn, lo cual hace que sea más seguro para el injerto. Sin embargo, tiene la gran desventaja que es mucho más invasiva y se requiere abordajes posteriores de rodilla. Entonces, ¿qué hay de evidencia acerca de la diferencia del túnel transtibial y de la técnica inlay? Busqué también este par de artículos. El primero del 2016 es un estudio retrospectivo en el cual no hubo diferencias de la estabilidad que hay tanto en la técnica inlay como en la transtibial. En 2014 hace un corte comparativo con 70.000 pacientes en el cual los resultados funcionales y de estabilidad fueron básicamente iguales entre la técnica transtibial y la inlay. Chile en el 2017 hace una revisión sistemática con 273 rodillas, la cual igual no demuestra diferencias clínicas relevantes. Lee en el 2018 hace un metaanálisis con 476 rodillas, en el cual mostró que los resultados clínicos son similares tanto con la técnica transtibial como la de inlay. Y Sang en 2021 un estudio comparativo con 80 rodillas, en el cual igual veo que hubo una similitud de funcional y de estabilidad en la técnica, lo cual nos lleva a que tal vez el Killer Tour no es tan malo como creemos y que pues tal vez no valdría la pena hacer un abordaje posterior para la técnica inlay, pero igual pues ya es a consideración de cada cirujano, ya que pues hasta la fecha la evidencia no respalda ninguna de las dos técnicas superior a otra. Los injertos utilizados, pues a diferencia del cruzado anterior, deben ser injertos más fuertes y resistentes de hasta 2500 newtons. Principalmente se utiliza lo que es el aloinjerto de Aquiles, ya que también, aparte de ser tan más grande, permite el bloque óseo. Puede ser tendón del cuádriceps o tendones isquiotibiales, sobre todo para cuando se va a hacer reconstrucción de una sola banda.
Las dimensiones ideales del injerto deben ser de 110 a 130 milímetros con un diámetro de 10 a 12 milímetros y que cubran un área en el footprint de hasta 220 milímetros cuadrados. El manejo de multiligamentarias, aquí pues obviamente no me voy a detener en reconstrucción de cada ligamento, sino en cómo se debe de fijar, ya que hasta el 80% son multiligamentarias. Hay que tener una secuencia de fijación. Lo ideal es primero fijar el centro de la rodilla, es decir, primero reparar el cruzado posterior, el cruzado anterior, para generar una estabilidad, dejar la rodilla estable de anterior a posterior y de lateral a medial. Y ahora sí se continúa con la reparación de los ligamentos periféricos. Bueno, perdón, aquí me adelanté un poco, es lo que ya veíamos, ¿no? Primero se tiene que reconstruir el cruzado posterior, y luego el cruzado anterior, y luego ya sea el complejo posterolateral o los ligamentos colaterales, ya que si lo hacemos al revés o si fijamos primero uno que otro, no se va a corregir la posición de la rodilla, lo cual nos va a llevar a que los injertos estén más tensos de lo que deberían o más laxos de lo que deberían. Entonces es importante hacer esta secuencia de fijación. Las complicaciones de la reconstrucción, aquí principalmente me voy a enfocar en lo que da la laxitud posterior, que vemos que se ven hasta en el 10 al 20% de los casos, y podrán decir muchas causas, pero la causa principal documentada es un mal posicionamiento de los túneles femorales. Entonces es bien importante, y al igual que en el cruzado anterior, respetar el footprint va a ser la clave para tener un buen injerto, un injerto tenso y sobre todo un injerto funcional para nuestra rodilla. La artrofibrosis, pues como ya vimos, es sobre todo para cuando se opera muy en agudo y es hasta en el 15%. Una prevención es dejar que se enfríe la rodilla, tener una rehabilitación y evitar inmovilización. El fallo del injerto puede ocurrir hasta en el 10% y al igual la principal causa es un mal posicionamiento de los túneles, lo cual nos va a llevar a una posición incorrecta del injerto, una tensión incorrecta y pues que se rompa de forma prematura. Y sobre todo también muy importante tratar nada más el cruzado posterior y no buscar siempre que haya una lesión asociada, sobre todo de la esquina posterolateral. Entonces siempre hay que buscar otras lesiones. Como conclusiones, el ligamento cruzado posterior es el principal estabilizador posterior de la tibia, lo cual su ruptura puede generar alteraciones biomecánicas importantes. El diagnóstico pues, es tanto clínico como exploración física y estudios de imagen. Las lesiones grado 1 o 2 en pacientes seleccionados se pueden tratar de forma conservadora, mientras que las lesiones grado 3 y rodillas multiligamentarias siempre tienen que tratarse de forma quirúrgica. Las técnicas de reconstrucción actuales pues buscan replicar más la anatomía y la biomecánica, por lo cual se ha visto que hay una tendencia a la doble banda. Sin embargo, al menos en los estudios actuales no se ha visto realmente una superioridad clínica en una o dos bandas en técnicas transtibiales o en ley. Y por último, el éxito quirúrgico va a depender de una adecuada planeación quirúrgica, una correcta reconstrucción anatómica y sobre todo pues el tratamiento de lesiones asociadas. Y sería todo, muchas gracias.